Ok, vamos a iniciar con la licenciatura de Administración. En este mes corresponden dos materias, que es Administración Básica y Estadística, en un horario martes y jueves de 7 p.m. a 9 p.m. En la segunda presentación misma que compartí en WhatsApp, viene la forma de evaluar. Actividades es el 40%, siempre y cuando tengamos ya el 80% de actividades realizadas. ¿Para qué? Para que pueda tener derecho a examen, mismo que vale el 50%. Asistencia y habilidad el 5%. Y el examen es el 28 de julio. ¿Sí puedes ver mi pantalla? Sí. Ok, súper. Bien, vamos a iniciar con Administración 1. Y nos viene el primer punto, conceptos básicos de la administración. Antes que nada, me gustaría enfatizar los siguientes puntos. La administración hoy en día, bueno, va a experimentar diversos cambios. Y estos cambios son bien importantes para la evolución de la misma. ¿A qué voy? Siempre el ser humano está en constante cambio. Siempre, siempre. Y este cambio va igual haciendo nuevos aspectos al tema de la administración. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Paulina, ¿me ayudas por favor a antecedentes en época primitiva, por favor? Miembros de las tribus trabajaban en actividades de caza, pesca y recolección. Y me ayudas con cultura mesoamericana. Aparece el Estado y se manifiestan las clases sociales. Ok, aquí que vamos a enfatizar en la parte de época primitiva, te comento. Anteriormente, el ser humano por naturaleza se tuvo que ir integrando con los demás individuos. Ahí que era, las principales actividades eran la caza y la pesca, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se podríamos dividir la jerarquía, si así lo queremos llevar, que la cabeza o el mando lo llevaba el padre de familia, ¿de acuerdo? Y bueno, esto tenía que ver mucho con la edad, si no ya no estaba el papá, por así llaman los hermanos, y bueno, ya se iba haciendo una escala, una jerarquía. Ya desde ese tiempo ya estamos hablando de diferentes conceptos, ¿de acuerdo? En la Sí. parte de agricultura, bueno, de culturas mesoamericanas, ahí podemos mencionar que ya aparece el Estado y manifiestan clases, ¿no? En esto, como bien indica su nombre, clases sociales. El control ya era de manera colectiva, ¿de acuerdo? Ya habían estos entes. Y aquí un dato muy importante que ya aparecía el pago. Si bien es cierto, no era como hoy lo conocemos como dinero, flujo y demás situaciones, sino era con el pago de especies, parecido al trueque, únicamente que ahí nada más una parte era la que daba esta especie a cambio de una labor y demás situaciones. ¿De acuerdo? Nos vamos con la antigüedad grecolatina, por favor, ¿me ayudas, Pau? La administración se ejercía mediante una estricta supervisión del trabajo y castigo físico. ¿Por qué menciona castigo físico? Recordemos que en esta etapa muy importante habla del esclavismo, ¿de acuerdo? Por ello es que menciona esta estricta manera de supervisión. Recordemos que va a influir mucho el rendimiento de las personas dependiendo al trato, sobre todo en esta parte de, lo vimos, ¿no? De recursos humanos y demás situaciones. Aquí, ¿qué es lo que pasó o qué se dio cuenta en esta etapa de la historia? Que obviamente era un rendimiento menor. ¿Por qué? Insisto, por los malos tratos. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Ok, ahí está. ¿Me ayudas con época feudal? La administración estaba sujeta al criterio del señor feudal. Ok, aquí qué vamos a enfatizar. Aquí ya teníamos la parte del feudalismo, como lo menciona, ya existía alguien que nosotros teníamos que servir o que estaba dentro del primer mando, por así llamar, ¿de acuerdo? Y es muy importante que en esta época feudal, Pau, te comento que ya había la implementación de talleres. Talleres no como a lo mejor hoy en día conocemos, ¿no?
a lo mejor de cómo cosechar, de cómo el feudal se dio cuenta que es que para que yo tenga ciertos recursos en mi imperio, pues obviamente tengo que enseñar, transmitir el conocimiento para que éste a su vez lo puedan hacer. Las escuelas en ese inter no era como hoy en día lo conocemos, Pau, sino que al contrario, enseñaban todo lo que es referente al campo y dependiendo del nivel, ¿no? Y eso ya era de dónde tú habías nacido y eran las actividades que te correspondían y eso era lo que tú ibas a aprender. Unos se dedicaban al campo y otros a la parte de cuidar o resguardar todo este imperio, ¿de acuerdo? Y Ok. se me pasaba a comentarte, recuérdame qué son los gremios, lo vimos el mes pasado. Los gremios. Ajá. Ajá, sí, sí, lo vimos. Eran. mm, no me acuerdo, me va a colgar. Ok, no, no te voy a acordar, no te preocupes. Aquí en esta parte de la época feudal resaltaba los gremios, que recordemos que era ese grupo o ese sector de la población que se dedicaba a cierta actividad. A lo mejor los que se dedicaban a sembrar, a su grupo, y eso se llamaba gremios. ¿Y cuál era su principal función? Resguardar o regular las condiciones de trabajo. Y hoy en día se llama sindicato. ¿De acuerdo? Para que lo anotes, por favor. Bueno, y con el paso del tiempo viene la parte del espíritu del emprendedor, ¿no? Y con ello vamos a dar lectura a Revolución Industrial. ¿Me ayudas, Pau? Ocurren desarrollos tales como la máquina de vapor. Ok, bien. Eh, es por ende que la principal característica de la revolución industrial, número uno, que fue en Inglaterra, número dos, que fue con la intervención de la máquina de vapor o la locomotora, ¿vale? Y aquí un dato muy importante y pregunta de examen literal, aquí existe la división de trabajo, ¿vale? Que también hoy en día vemos que existen departamentos y ciertas especialidades, bueno, pues aquí en la revolución industrial es cuando surge este nuevo concepto. ¿Y me ayudas con la administración científica, de favor? Se le conoce a la administración como una ciencia. Ok. Y aquí el principal precursor es nuestro amigo Taylor, para que también lo anotes. Se escribe Taylor. Aquí, ¿cuál es la principal característica de la administración científica? Lo mencionábamos igual manera el mes pasado, donde la administración es una ciencia que es comprobable. ¿Por qué? Porque vamos a optimizar los recursos, ¿de acuerdo? Con el único objetivo de maximizar la eficacia y la calidad y con ende aumentar la productividad, siempre cumpliendo los objetivos de la organización. Si fue muy rápido, me dices y con todo gusto te lo puedo volver a repetir. A lo mejor no igual, que nace No, aquí. vamos bien, sí. Ok, súper. Bien, ahora, dame un segundo. Vamos a tener algunos conceptos básicos, Paulina. Antes de iniciar con la lectura de la presentación, recuérdame qué es eficacia. ¿Qué es qué? Eficacia. Eficacia. eh, es como una persona se desenvuelve. No. La eficacia va a ser eh, el hecho de cumplir un objetivo. Punto. Tú vas a ser eficaz porque estás cumpliendo un objetivo y listo. Y aquí viene otra palabra que es la eficiencia. Es cumplir el objetivo, pero minimizando los recursos. Pregunta de examen. La diferencia entre eficacia y eficiencia. No es lo mismo llegar a ciertos objetivos y a lo mejor utilizando un mayor recurso que el predestinado, ¿de acuerdo? Obviamente, aquí es donde está la palabra hacer más con menos, ¿vale?
Ahora si juntamos eficacia y eficiencia, viene la productividad, que la productividad, como bien te lo comentaba, es una combinación de estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar cierta actividad con la única finalidad de producir y hasta incluso tener obviamente una ganancia ante esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, Pau, hasta aquí? No, Ok, entonces no hay ninguna duda. Entonces dime un ejemplo de cómo llevas a cabo hoy en día la eficacia en tu persona. entrando a mis clases, no perderme mis clases. Ok, pero quitando la parte de la escuela en tu trabajo, ¿cómo llevas a cabo la eficacia? Estando al día con todo mi trabajo. Ok, y ahora, ¿cómo involucras la eficiencia? Ah, tengo, teniendo todo en todo mi trabajo, este, mm, no lo sé. Bueno, ahora con estos ejemplos que te di, Pau, indícame cómo llevas a cabo hoy en día la eficacia y la eficiencia en tu vida, Ok, en tu día a día. Ujú. por ejemplo, en el trabajo es que yo realizo todos los trabajos y ya en la eficiencia lo manejaría como que todo yo le envío por correo a mi jefe para que no lo tenga todo empapelado, porque también todo pierde. Bueno, está bien. Perfecto, Pau. Qué bueno. Como que quedó más firme el ejemplo del comprador, ¿no? Sí, Que eficacia, tu chamba es comprar y eficiencia buscar al mejor proveedor. el mejor proveedor. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ya que tenemos algunos conceptos básicos, por favor, apóyame con la lectura de la presentación. Los dos párrafos. Concepto. Es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la mayor eficiencia y el menor esfuerzo posible. La administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social. Ok. Entonces, ya hicimos la lectura de administración. Hemos hablado de la administración. ¿Cuál sería tu definición de esta? O ayúdame con algunas palabras claves y formamos nosotros ahorita una sola definición. Te escucho. Definición de administración. Así es. La administración es bueno, es un proceso, este, eficaz para lograr una máxima eficiencia. Ok, me gusta, me gusta. Nada más podemos reafirmar dentro de tu definición, Paulina, que sí es un sistema que vamos a unir fuerzas con la finalidad de cumplir los objetivos de una organización, siendo productivo, o sea, entre paréntesis, teniendo eficacia y eficiencia, que recordemos que esto, al momento de unirlo, es productividad. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Eh, Nos vamos a las características de la administración. Vamos a entender que es un valor instrumental. Porque yo te comentaba al inicio que la administración, híjoles, es una licenciatura muy bonita porque de verdad que cabemos en todas las organizaciones, en todas, ¿de acuerdo? Viene una especificidad, ¿por qué? Porque si bien es cierto, un administrador debe de conocer, diría por ahí alguien, de todo un poco, sí, pero en un futuro a lo mejor te vas a inclinar a lo mejor por nómina, o a lo mejor por recursos humanos, o te vas al área de compras, o te vas al tema de calidad. Aquí es como tú te puedas ir especializando, ¿de acuerdo? Y obviamente es muy flexible, porque dentro de que sí, que es una ciencia que se va a comprobar, al final del día,
debemos de tener en cuenta siempre mucho la parte humana, ¿de acuerdo? Entonces, estas son algunas características de la administración. Y si bien es cierto, la administración va a estar relacionada con otras licenciaturas, como cuáles: psicología, derecho, economía, matemáticas, antropología, contabilidad, sociología. Ahora, vamos a recordar un poquito, Paulina, ¿por qué crees que se tiene esta relación con la administración? Escoge la licenciatura que tú quieras y coméntame por qué. ¿Por qué piensas que a lo mejor tienen esta transversalidad? La transversalidad, hacemos un paréntesis, es la unión de dos disciplinas. Por ejemplo, derecho. Híjoles, administración lleva derecho. Muchas Derecho laboral. leyes, normas. Exactamente. Las normas que vimos de seguridad e higiene, ¿no? Ahora te toca a ti. Yo diría ¿Qué economía, otro? matemáticas, se ve mucho números. Administración también yo creo que es sinónimo de números. Exactamente. Muy bien, Pau. Ahora sí me voy a pasar al pizarrón, ¿de acuerdo? Permíteme un segundo. Ok, ¿se ve bien? Sí. Ok. Vamos a entender otro concepto que es empresa. Un dato curioso de la empresa, Pau, te comento que viene del latín, que es emprender. Bueno, ¿vale? Emprenderé. De acuerdo que al final del día destaca una actividad. Hoy en día podemos encontrar diferentes definiciones me atreví a seleccionar tres, de las cuales vamos a analizarlas y vamos a hacer una sola definición. Vamos a empezar. El número uno aquí, una disculpa, se borró, de nuestro amigo Anthony, que nos dice que es una institución para el empleo eficaz de los recursos, nuevamente eficiencia, para vender, para aumentar una riqueza. Aquí podemos destacar eficaz y riqueza. Perfecto. Nos vamos con el diccionario de la Real Academia Española, donde nos dice que es una identidad integrada por capital y trabajo con fines lucrativos. Y tenemos una última definición por José Antonio Fernández, donde dice que es una unidad otra vez productiva, nuevamente eficiencia o de servicio que está constituida según aspectos prácticos legales. Ahora, con todo esto que acabamos de leer, Pau, ayúdame con dos cosas. Uno, anotarlo. Dos, hacer tu propia definición de empresa y me lo compartes, por favor, Ok, ¿vale? Y me avisas. sí. Por... Listo, escucho tu definición. Bueno, tengo que es una empresa es una unidad de actividades o servicios de trabajo práctico y eficaz dedicado a producir para obtener un mayor capital. Me gusta, perfecto. Ahora, Pau, eh, coméntame, ¿cuál crees que son los beneficios de que existan estas empresas? Beneficios. Ujú. Mm, ¿O cuál es su principal objetivo? Vaya. la prestación de un servicio, el realizar productos para las diferentes necesidades. Ok, abastecer Ok. productos y servicios. Muy bien. Aparte de esto, Pau, voy a meter otro colorcito. Número uno, van a fomentar ¿qué? Trabajo. Trabajo, empleo. Y con ello,
obviamente va a haber un desarrollo económico, ¿de acuerdo? Obviamente al tema de fomentar trabajo que lleva, que bueno, vamos a tener capacitaciones. Se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero Pau, tú estás en una organización, ya vimos que por ley te deben de estar brindando estas capacitaciones. ¿Qué va a pasar el día que tú a lo mejor abandones este lugar de trabajo? Tú ya vas con nuevas herramientas, ¿de acuerdo? Por ahí dicen, todo lo que sea gratis, de diplomados, talleres, Hay que tomarlo. tomarlo, ¿de acuerdo? Sí. Y obviamente también aquí otro punto es el tema de ingresos a la parte gubernamental, o sea, los famosos impuestos, que también ya vimos todo lo que conlleva el tema de los impuestos, desde que la normativa, cómo es la separación de estos. ¿Por qué? Porque al final del día contribuye a que siga nuestro desarrollo económico y obviamente la calidad de vida de cada uno de nosotros, que claro, no nos vamos a meter en temas políticos, pero bueno, al final del día es un ganchito para seguir mejorando nosotros como ciudadanos. ¿De acuerdo, Pau? Ok, Ok, ¿puedo borrar? sí. Ok, bueno, no voy a borrar porque lo tengo atrás. No, yo creo que sí voy a poner pausa. Y aquí, ¿sabes? Me prevengo. Perfecta mujer prevenida vale por dos. Exactamente, nada más que como que aquí ya mataré. ¿De acuerdo? Estábamos grabando, Paulina. Ok. Vamos, seguimos con la siguiente clasificación, que son comerciales. Dentro de estas comerciales, ¿a qué se deriva? Bueno, van a ser una relación entre el producto y el consumidor, ¿vale? Y aquí vamos a tener, ay, ya me enredé con el cable, que se puede clasificar en autoservicio. Autoservicio, vamos a incluir aquí todas esas grandes empresas o comercializadoras al público, supermercados, tiendas departamentales, almacenes, ¿vale? Vamos a tener la comercializadora. Aquí. Independientemente se llega a borrar, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener a estas comercializadoras que su principal objetivo es distribuyen y venden una serie de productos tanto nacionales e internacionales. Vamos a tener a los mayoristas, que por cierto hay un caso, ¿no? No sé si lo has escuchado de almacenes, creo, Coco, ¿no? No sé si lo escuchaste en las noticias, ¿no? Pues bueno, te voy a contar un poquito porque, bueno, número uno, porque se relaciona con el tema de los mayoristas, que va a ser cuando realizan ventas en gran escala a otras empresas, por ejemplo, los minoristas, ¿no? Esta Almacenes Coco, ¿qué pasaba, Paulina? Era una empresa, bueno, un almacén en Tijuana, y que bueno, ahí esta personita compraba los rack con diferentes productos importados, la mayoría chinos. Pero al hecho de que nosotros importemos, se deben de pagar ciertos permisos.
Pues bueno, no sé cómo estuvo y cuál sea la verdad, porque siempre va a haber dos verdades en estas controversias, que llegó la policía y le quiso quitar toda la mercancía. Y esta persona que hizo, anunció, me imagino que tenía por ahí un grupo de WhatsApp o los vecinos, no lo sé, y que se llevaran todas estas mercancías que la regalaba, que ella prefería regalar la mercancía alrededor de su colonia, sus vecinos, amigos y demás, a que la policía se lo llevara, que porque no tenía los permisos. Ahí hay varias situaciones, porque ella dice que los tiene, la contraparte dice que no, pues bueno, ahí es un tema. Pero al final del día es un claro ejemplo de los mayoristas. ¿Vale? Y tenemos el comisionista, que su nombre, bueno, creo que es muy ameno, que va a vender mercancías a productos y este a su vez le van a dar una consigna. Un ejemplo, a lo mejor, por vender seguros de vida, Pau, por el hecho de vender, te ganas una comisión, a tal cual hasta el Ok, ejemplo. Otra clasificación va a ser el servicio. Bien, eh, van a dar servicios a la comunidad. ¿Vale? Y estos pueden ser como el transporte, el turismo, ay, el turismo, inclusive las instituciones financieras, los bancos son parte de un servicio. Aquí un dato muy curioso, que vamos a tener servicios públicos, que entra las telecomunicaciones, la energía, el agua, ¿de acuerdo? Que al final del día no deja de ser un servicio. ¿Puedo borrar? sí, Ok. Y aquí vamos a tener otra clasificación, que va a ser de acuerdo al origen. Si se alcanza a percibir este plumón o lo cambio. sí, Ok. El origen del dinero, ¿no? O sea, de las aportaciones para que crezca esta empresa. Puede ser, número uno, pública o en su defecto, privada. Está por demás mencionar que, bueno, la pública va a ser ese capital que va a tener el Estado y que lo va a utilizar para ciertas dependencias gubernamentales, ¿de acuerdo? Y la privada va a ser cuando el dinero que se invierte es por personas como tú, como yo, ¿de acuerdo? Que al final del día aquí buscan que sean lucrativas y en públicas que no son lucrativas. Y aquí vamos a aumentar un inciso C. Bueno, las tripartitas, que recuérdame que también ya lo vimos. ¿Qué son las tripartitas? de 3 personas. Tres personas, ¿quién y quién? Era, Público, ujú, privado, y aquí a lo mejor el individuo, y me vas a decir, pero pues aquí me está diciendo que público. está público, privado, ¿qué se relaciona? Ojo, un claro ejemplo de esto son las universidades, por ejemplo, ay, me espantaron. Hay algunas universidades, Pau, que no son ni públicas ni privadas, que son tripartitas. ¿Por qué? Un claro ejemplo, una servidora viene de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, que son las instituciones tecnológicas, donde que una parte lo entrega eh, privado, pública, que lo entrega la parte del gobierno, que lo subsana, otro como tal la institución de los recursos que ella obtiene y otra el individuo. Por eso se conocen que son tripartitas. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar? Sí, ¿A qué hora sales de tu trabajo? bueno, últimamente he estado saliendo como a las 6, pero mi hora normal es a las 5. ¿Y eso porque estás saliendo tarde? Como estamos este,
en tiempo de presentar contrataciones para anticipadas, eh, pues estamos saliendo tarde porque estamos organizando todos los anexos técnicos y las revisiones de investigación de mercado. Uy, ya hasta me cansé. Ya hasta me cansé. No, hombre. Pero es un Sí, ratito, ¿no? Bueno, es por un tiempo, una temporada, ¿no? de hecho solamente son 2 meses, que es junio y julio, para nosotros poderlas presentar en agosto, sean aceptadas y empezar a hacer las solicitudes de contrataciones en septiembre. No, sí tienes mucho trabajo. Mucho, mucho, mucho. Bueno. Ok. Bueno, vamos a tener otra clasificación que va a ser por la magnitud de la empresa, determinada por el número de empleados de cada una de la organización. Muy importante. Vamos a tener industria, que ya lo vimos, el comercio y el servicio. Vamos a tener una diferente cantidad de empleados para que pueda ser considerada ya sea microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. ¿De acuerdo? Y vamos a comenzar en la parte de la industria, debe ser de 1 a 30 empleados. Para el sector del comercio debe ser del 1 a 5 empleados y servicio de 1 a 20 empleados. ¿Vale? Para las pequeñas empresas en la industria vamos a tener un personal de 31 a 100 empleados. Para el comercio de 6 a 20 empleados. Para el servicio de 21 a 50 colaboradores. Mediana empresa, vamos a tener para la industria, se considera 101 a 500 colaboradores, en comercio de 21 a 100, servicio de 51 a 100. Y por último, la gran empresa se va a considerar de 500 para adelante, comercio 100 en adelante y para servicio 101 igual hacia adelante. ¿Vale? Sí. Ok, ¿puedo borrar? Sí, bonito, sí, bonito. Voy. Sí, sí, sí. ¿Te trabaste o me trabé? No sé. Ay, creo que me trabé. Pero quién sabe. Vamos a tener otra clasificación que va a ser constitución legal. La constitución legal, su nombre va a ser la denominación de cada organización. No sé si has escuchado por ahí, bueno, que hemos colocado ejemplos de Arbolito Feliz Sí. SASB. Ah, bueno, pues bueno. Todo eso es parte de la constitución legal. Vamos a tener sociedades, nombre colectivo, nombre colectivo. Vamos a tener sociedades de comandita. Vamos a tener sociedades de responsabilidad limitada. Vamos a tener sociedades anónimas. Vamos a tener cooperativas. Todo esto es lo de SADCB, SRL, no sé qué, no sé cuánto. Ok. Persona de responsabilidad limitada. Ah, Esta parte de constitución legal, que es otra clasificación de las empresas, Pau, el sábado lo vamos a, bueno, no sé si una servidora lo vamos a detallar, vamos a ver las características de cada una, inclusive
vamos a analizar, por ejemplo, cooperativas. Una de ellas es Pascual, el refresquito del patito. Esta, por mencionar una característica de una cooperativa, ¿cuál es su lema o cuál es, sí, lo que resalta de estas sociedades? Vaya, número uno, que todos los colaboradores son parte de esta empresa, desde el señor de limpieza hasta el gerente, hasta un vendedor. ¿Por qué? Porque tienen acciones divididas entre sus colaboradores. Obviamente no es que el mismo porcentaje, pero todos tienen acciones de. También otro claro ejemplo es Telmex. También está dividida este, por el número o el porcentaje de acciones, ¿de acuerdo? Y aquí otra parte es que no vamos a discriminar a nadie. Hay otras, por ejemplo, de tipo de sociedad de responsabilidad limitada, que cuando una empresa se va a la quiebra, muchas veces, no sé si hasta las novelas, ¿no? Sale que pueden cobrarse con los bienes de cada uno de los dueños o de dirección general, por así llamarlo, para poder solventar todos estos gastos. Con esta de responsabilidad limitada, ¿qué crees? No pasa nada con tus bienes. Al final del día se fue a la quiebra y demás situaciones. Listo, no van a proceder legalmente. ¿Por qué? Porque es una característica de esta sociedad. Pues, y así como estas, vamos a ir detallando el día sábado cada una de estas. ¿De acuerdo? Ok. Vale. ¿Puedo borrar? Mi dibujito. Bien, bonito. Ay, a veces yo dibujo bien padrísimo. Ok. Dame un segundo. Para esta semana son las que aparecen en actividad 1. Describe cada una de las características de la administración. Lo que comentábamos, por qué tienen estas ciertas características. Recordemos que aquí tiene que ver mucho la transversalidad, la relación de una licenciatura a otra licenciatura. Actividad 2. Menciona un ejemplo de cada una de las ciencias que se relacionan con la administración. ¿Por qué se relaciona la psicología, la sociología? Un poquito a detalle. Actividad 3. Menciona un ejemplo de cada una de las empresas privadas, públicas, primarias, secundarias, servicio local, internacional, lo que estábamos viendo en este momento, ¿vale? Un ejemplo de cada una. Y actividad 4. Relaciona las columnas de izquierda con la opción correcta. Vimos la antigüedad grecolatina, el feudalismo, la administración, época feudal, la administración moderna o siglo XX, ¿de acuerdo? Para que lo podamos comprender. Y listo, esas son las actividades a realizar, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la parte de la estadística y voy a compartir pantalla. Bien, antes de iniciar, ¿qué es la estadística? ¿Cuál es la relación? Las operaciones, todas estas situaciones que, ojo, no es complicado, no le tengamos tanto miedo a la parte de los números, como yo se los comentaba, es aquí vamos a ir trabajando de la mano. Únicamente que si existe alguna duda, si por favor levanten bueno, en este caso levanta la mano, Paulina, para que podamos hacer una retroalimentación. Ojo, en la parte de los números yo trato de explicarlo paso a paso, sin embargo, a lo mejor puedo ir un poquito más rápido y ahí me saqué un poquito más lento y sobre ese canal nos vamos. Bien, aclarando esta situación, vámonos al bosquejo histórico y tenemos una pequeña línea de tiempo. Vamos a leer cada uno de los párrafos. Paulina, ¿me ayudas, por favor? Ok. Bosquejo histórico. En Mesopotamia se utilizaban tablillas de arcilla para llevar registros. En China se... Continúa. En China se realizaron censos de población. Ok. De Creo ahí que me eso voy. no lo podemos explicar como que en detalle, pero en el siguiente sí, por favor. Eh, el matemático suizo Jacob Bernoulli contribuyó al desarrollo de la teoría de las probabilidades Tomás Bayes. De este personaje sí vamos a hablar, vamos a analizar
las probabilidades de ciertos sucesos. Un claro ejemplo es la lotería. ¿De acuerdo? Vamos a analizar un poquito en relación qué fórmulas utilizar. Eh, Muy interesante este tema porque nos puede ayudar a analizar y comprender y sobre todo tomar una decisión en el futuro. Cambiamos de diapositiva. ¿Me ayudas, por favor? Francis Galton y Carl Pearson contribuyeron al desarrollo de la estadística descriptiva. Ok. Ahorita vamos a detallar qué es la estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Continuamos, por favor. Galton introdujo la media y la desviación estándar. Ok. Nuevamente son conceptos que ahorita vamos a realizar en un cuadrito para poder llegar a una conclusión. Continuamos, por favor. En el siglo XX se consolidaron medidas descriptivas como la mediana, el rango intercuartílico y la moda. Ok, aquí, claro ejemplo, Paulina, hoy en día para sacar tu promedio de calificación necesitamos esto, ¿vale? Ahorita insisto, a lo mejor son conceptos nuevos, pero vamos a ir detallándolos paso a paso. Vamos a entender que las áreas donde se aplica la estadística es literalmente en todas las licenciaturas. ¿Por qué? Vamos a entender y si lo gustas anotar, la estadística va a ser una disciplina que se va a encargar de estudiar los conjuntos, los métodos, la obtención de resultados y la presentación. Ojo, no solamente la estadística es a números y listo, no, se va a encargar de recolectar la información, de analizar la información, de poder encontrar cierta interpretación, ¿vale? Yo les comentaba en la materia de, ni me acuerdo, mm, una donde hacemos ciertas encuestas, creo que era gestión de capital humano, ¿vale? Estas encuestas para poder analizar el clima laboral o cualquier tema de evaluación que estábamos viendo en su momento. Paulina, hoy en día esto, la estadística nos va a ayudar a presentar toda esta información. Si bien es cierto, hablábamos de un reporte, no podemos, tú como administrador no puedes llegar con 20,000 hojas, aquí así, y entregarlas. No, lo que tú vas a presentar son los reportes que vamos a aprender a hacer hoy en día. Ya tenemos toda la información y únicamente detallarla y con la finalidad de que cualquier persona lo pueda interpretar. ¿De acuerdo? Con el único objetivo de tomar las decisiones acertadas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Y ahora sí, me voy a pasar al pizarro. Dame un segundo, por favor. Dentro de la estadística vamos a tener, número uno, que la estadística va a ser un- una forma de recolectar cierta información. La estadística tiene ciertos objetivos, tiene algunas razones de ser. Número uno, la estadística va a recolectar o vamos a encontrar ciertos datos para poder llegar a hacer un análisis. Número dos, tiene técnicas. Estas técnicas sirven para la toma de decisiones. No importa en dónde estemos trabajando o en dónde se pueda llevar a cabo este análisis. Es tan hermosa la estadística que cabe en cada uno de, de las partes de la licenciatura. Por ejemplo, en pedagogía llevamos estadística, porque al final del día tenemos que medir el rendimiento de cada grupo, de cada licenciatura, de cada materia y obviamente de cada uno de los alumnos que lo conforman. ¿De acuerdo? Dentro de la estadística existen dos clasificaciones, estadística descriptiva y estadística inferencial. Vamos a ver la número uno, estadística descriptiva. Se basa en hechos anteriores organizados a través de los métodos tablas y gráficos que se permite o que se van a presentar en el resultado de forma ordenada. Muy importante, va a describir el pasado. Y la estadística inferencial
va a ser el análisis de la información que se encarga de realizar conclusiones y deducciones a partir de una muestra. Su intención es pronosticar al futuro. Entonces, la primera diferencia descriptiva va a analizar el pasado. La inferencial va a analizar o va a tratar de predecir el futuro. ¿Vale? Vamos a tener algunos conceptos básicos. Número 1, población y muestra. Y lo quiero explicar de manera conjunta para que podamos entender. Nos dice que la población va a ser un conjunto de elementos que van a estudiar ciertas características y la muestra va a ser un subconjunto representado de la población. ¿Qué quiere decir esto? Ok, vamos a entender que la población va a ser una parte del todo y la muestra va a ser una parte de la población. Por ejemplo, vamos a imaginar que este rectángulo, el grande, son los habitantes de la República Mexicana. Nosotros queremos hacer un análisis de los habitantes de la República Mexicana. Sin embargo, obviamente comprendemos que es mucha población, mucha gente que analizar. Entonces, vamos a determinar una muestra. Bueno, entonces, únicamente habitantes, una parte del todo, ¿de acuerdo? Otro ejemplo podría ser, queremos analizar el nivel de satisfacción de la escuela Arbolito Feliz, ¿de acuerdo? Entonces, para no realizar este análisis entre toda la población, ¿qué se va a hacer? A lo mejor se va a escoger al azar dos grupos. Bueno, voy a analizar al grupo de tercero y quinto semestre. Ok, ¿vale? Vamos a tomar en cuenta mucho esta definición. ¿Por qué? Porque es sumamente vital para poder comprender la parte de la administración. Otro concepto básico que es el individuo, es cada uno de los elementos de la población. ¿De acuerdo? Muy fácil, creo, no hay necesidad de explicar. El muestreo va a ser un procedimiento mediante el cual se obtiene una muestra. ¿Qué quiere decir? Que el muestreo no va a ser como tema al azar, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de muestreo. Lo que quiero explicar es que cómo es que vamos a determinar a qué tipo de personas vamos a analizar. A eso se le llama muestreo. ¿Cómo es que lo vamos o la técnica que se va a utilizar para escoger a la muestra? ¿Vale? Vamos a entender ¿qué son las variables? Las variables va a ser el dato que está en constante movimiento, ¿vale? Es el que va a estar modificándose dependiendo de la situación. Por ejemplo, queremos analizar el promedio de la escuela Arbolito Feliz. Ok, super. ¿Quién va a ser mi variable? El promedio. Quiero analizar el tiempo de llegada de mis colaboradores. ¿Cuál es el que va a cambiar? El tiempo. Es el que va a estar, que Juanito llega más tarde, que Petrita llega más temprano, que Pedrito llega a la hora adecuada, ¿vale? Y para esto vamos a entender que existen dos tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. ¿Cómo poder identificar? Cualitativa nos habla de cualidades. Estas cualidades puede ser el color, puede ser incluso tipos de medición en el aspecto de muy bien, excelente, regular, ¿vale? Insisto, esto va a analizar o va a recopilar cualidades. Y las cuantitativas nos habla de características numéricas, ¿de acuerdo?
por ejemplo, el tiempo que estábamos comentando, el promedio, ¿vale? Y pues bueno, sería por el día de hoy todo.